Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes una historia acerca del rabino llamado Rabbi Shabtai HaKohen, quien nació en el año 1622 en Polonia y fue un gran sabio. Era conocido por sus iniciales, Rabbi Shabtai HaKohen. Según sus iniciales era llamado el Shach. Este hombre tan sabio escribió una explicación acerca del tratado del Talmud llamado Baba Metzia, la hoja 6, en la cual se encuentra un tema acerca del primogénito de un animal que debe ser entregado a un Cohen, a un sacerdote. Pero cuando se presentaba alguna duda, entonces había que traer pruebas que el animal era realmente un animal primogénito para que sea entregado al Cohen. A esta sección se le conoce como Takfo Cohen. Así es conocida aquella parte del Talmud. Y este gran sabio, conocido como el Shach, escribió una explicación al respecto y al final él colocó: pido perdón que escribí esta explicación de manera muy resumida, ya que la escribí mientras huía de los cosacos. ¿Y qué fue lo que realmente aconteció en este evento? En Polonia, Rabbi Shabtai HaKohen, el Shach, se casó y tuvieron una hija a quien llamaron Esther. Cuando la niña tenía aproximadamente 6 años, su madre, la esposa del Shach, enfermó, llegando a agonizar. Y aquella mujer era nieta del sabio conocido como el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, el gran legislador de los Ashkenazim. Aquella mujer, en su lecho, mandó llamar a su esposo y le dijo lo siguiente: yo sé que ha llegado el fin de mis días y estoy cercana a morir, ya que vi a mi abuelo, el Ramá, que venía a recibirme, y te he llamado porque he visto una nube negra sobre ti y sobre nuestra hija Esther, y yo sé que vienen tiempos extremadamente difíciles sobre ustedes, pero te pido que seas fuerte, y yo pediré por ustedes en el cielo. Después de comunicarle todo esto, recitó el Shema Israel y falleció. Después de algunas semanas, era ya víspera de Shabbat, día viernes. La niña, que tenía aproximadamente 6 años, se enfermó de fiebre y fuera de la casa había mucho frío, estaba lleno de nieve y su padre estaba a su lado para cuidarla. De pronto, ya cercano al anochecer, escucha ruidos afuera, gritos. Entonces el Shach corre hacia la ventana para ver qué pasaba y vio a los cosacos que habían llegado a aquel pueblo y estaban incendiando las casas y atacando el pueblo. Al ver todo esto, el Shach rápidamente envolvió a su hija en una manta, ya que ella estaba enferma, y salió con ella en brazos, corriendo hacia el bosque, pues él sabía que si los cosacos los encontraban, los matarían. Y corrió hacia el bosque y se adentró sin mirar atrás, hasta que llegó a un lugar donde se sintió seguro y colocó a su hija junto a él, hasta esperar que pase el peligro. Entretanto, ya se puso el sol y comenzó a anochecer, y era ya Shabbat. Por tanto, el Shach comenzó a recibir el Shabbat allí en medio del bosque, entonando los cánticos de Shabbat. Y luego el Shach comenzó a estudiar de memoria aquel tema de la Gemara del Talmud que hablaba sobre el primogénito que debía ser entregado al Cohen, y todo ese tema
que es conocido como Takfo Cohen, del Tratado de Baba Metzia, hoja 6. Comenzó él a estudiar de memoria todo el tema, haciéndose preguntas, dando respuesta y profundizando en el tema, mientras su hija, quien estaba arropada a su costado, lo escuchaba estudiar, y de todo lo que lo escuchaba, junto con la fiebre que tenía, se fue quedando dormida. Cuando ya estaban cerca del amanecer, el Shah escucha ruidos, escucha caballos que se acercan. En ese momento, él ve que no tiene tiempo para escapar con su hija. Entonces, busca un escondite para ella. La esconde en un lugar determinado y le dice: quédate aquí, espérame, que después vendré por ti. Y una vez que la esconde, él mismo corre a buscar un escondite para él. Entretanto, llegaron los que venían en caballos. Sin embargo, estos no eran los cosacos. Era el rey de Polonia, que había salido de cacería en ese día sábado por la mañana, lo cual era su costumbre, y había salido con su corte y con un médico de cabecera, y llegaron hasta aquel lugar, y ellos tenían perros para su cacería, y los perros comenzaron a buscar por la zona hasta que encontraron a la niña. Cuando fueron a ver, vieron una niña envuelta, con su rostro enrojecido, y pensaron que era una niña que acababa de fallecer. Pero al venir el médico de cabecera y revisarla, les dijo que no había fallecido, sino que tenía fiebre. Entonces el rey ordenó llevarla consigo, y la subieron a los caballos y la llevaron al palacio. Mientras tanto, el Shah, después de esperar un tiempo prudencial, regresó por su hija y no la encontraba. Se dio cuenta que había desaparecido, no la hallaba por ninguna parte. Entonces rasgó sus vestidos y clamó diciendo: Hashem dio y Hashem quitó, sea el nombre de Hashem bendito desde ahora y para siempre. Y en su dolor se fue de allí solo. Mientras tanto, el rey se ocupó de atender a la niña hasta que se curó. Para esto, el rey y la reina tenían una hija de la misma edad que la hija del Shah, la cual se llamaba María. Y esta niña, la hija del rey, al ver a Esther, una niña de su edad, se alegró mucho porque sentía que ya no estaría sola en el palacio, debido a que, por ser la hija del rey, no tenía permitido ir a estudiar con los demás niños, sino que le traían maestros al palacio para que la instruyeran. Al ver a Esther, se alegró mucho porque tenía ahora a una amiga y junto con ella estudiaba, jugaba y pasaba el tiempo. Cuando la niña Esther se recuperó, la llevaron a la mesa para comer. Sin embargo, Esther solamente comía las frutas y cuando le ofrecían carne, se rehusaba a comer. Y hacía todo esto según le dictaba su corazón judío, sin entender plenamente los conceptos de ser judío o no, ya que era una niña. Y según esto, cuando le ofrecían una carne que no era kasher, no era apto para el consumo del pueblo judío, ella no lo quería, lo rechazaba, y solamente tomaba las frutas y todo aquello que en su interior ella sentía que era kasher. Durante la cena, estaba allí un sacerdote católico que se dio cuenta que la niña tenía estas costumbres y que tenía que ser una niña judía. Entonces se dijo en su corazón que era su misión convertirla en cristiana y fue hacia la niña y le dijo que no había ningún problema en comer la carne, que puede comerla. La niña, Esther, cuando sintió la presión del sacerdote, comenzó a llorar. Entonces María, su amiga, la princesa, comenzó a gritar al sacerdote diciendo: déjala, no la hagas llorar. Entonces el rey le dijo al sacerdote que está bien, que no insista. Pero de todas maneras, aquel sacerdote se propuso que poco a poco él tenía que convertirla en cristiana. Y bien, Esther y María se convirtieron en amigas y estaban unidas en todo. Estudiaban juntas, jugaban juntas,
Mientras tanto, ya se había corrido el rumor en todo el palacio que había una niña que era judía y se rehusaba a comer la comida del rey, la carne del rey, y solo comía frutas. Y esto llamó la atención de toda la ciudad entera se enteró de esto. Sin embargo, esta noticia no llegó a oídos del Shah, el padre de la niña, porque él había abandonado la ciudad y se había ido hacia una de las ciudades de Alemania y había sido nombrado rabino principal de aquella comunidad por su gran sabiduría. Mientras tanto, el sacerdote no perdió oportunidad para intentar convencer a la niña de convertirse al cristianismo católico, pero la niña era como una muralla fuerte y el sacerdote no podía con ella. Estaba ella junto con María, sentadas en el patio del palacio, junto con la nodriza, quien las instruía. Mientras estaban allí sentadas, apareció una serpiente que se dispuso a atacar a María, la princesa. La niña Esther, cuando ve todo esto, salta y se pone en medio para defender a María del ataque de la serpiente. Y la serpiente termina mordiendo a la niña Esther. Entonces comenzaron los gritos y todo el mundo vino, mientras que la nodriza tomó un bastón para ahuyentar a la serpiente. Y vinieron los médicos y atendieron a Esther. Y María contó al rey que Esther había sacrificado su vida para salvarla. Una vez que atendieron a la niña Esther y se recuperó, vino María y le dijo: a partir de ahora te juro que tú eres mi hermana del alma para siempre. Y así crecieron juntas y con el paso de los años llegaron a tener ambas ya cerca de 17 años de edad, y durante esa época el rey les dijo que toda la familia real saldrían de viaje a una ciudad llamada Lofes, donde tenían ellos un castillo. Entonces todos se alegraron y se prepararon para aquel viaje. Pero Esther, durante todos estos años, siempre tenía nostalgia en su corazón, porque ella sabía que no pertenecía a ellos y se preguntaba quién serían sus padres, dónde estarían, y ya no recordaba todos los eventos que había acontecido cuando ella era niña. Se había olvidado debido a la fiebre que pasó y a su muy temprana edad. Entonces salieron de viaje hacia aquel castillo, pero en el camino se hospedaron en un lugar cuyos dueños eran judíos. Y al llegar a aquel hospedaje, tomaron cada uno una habitación para pasar la noche. Y justo aquel día era viernes en la tarde. Esther, siendo ya una joven, vio que en aquel hospedaje había una habitación cercana a la entrada y le llamó la atención y se acercó, y en aquella habitación había una mesa grande con un mantel blanco, con platos, vasos, y había un candelabro encendido. Y mientras Esther veía esta escena, comenzaron a salir lágrimas de sus ojos, y ella no sabía por qué. El dueño del hospedaje notó esto y le preguntó: ¿qué te acontece? Y Esther le preguntó: ¿qué es todo esto? Y el dueño le dijo: esta es una mesa de Shabbat, ya que nosotros somos judíos. Y comenzó a explicarle de manera resumida cómo los judíos preparan el Shabbat. En ese momento Esther comenzó a recordar que ciertamente su mamá hacía lo mismo. Preparaba una mesa, encendía velas, cubría su rostro y recitaba bendiciones. Entonces se dijo: ahora recuerdo, ya no tengo duda, yo soy judía. Y en ese momento tomó la firme decisión de regresar a los judíos, de salir del ambiente de donde ella estaba y volver hacia el pueblo judío de donde ella provenía. Sin embargo, el rey, la reina y toda su familia y su corte continuaron con su viaje hacia el castillo, y Esther fue con ellos. Cuando llegaron a aquel castillo, se acomodaron cada uno para pasar la noche. Y mientras dormían,
se desató un incendio en el castillo, y todos se levantaron y comenzaron a gritar por ayuda y a decir: escape cada uno por su vida, y el castillo era envuelto en llamas. Entonces cada uno corrió hacia afuera del castillo para salvarse, y en ese momento Esther, al ver todo lo que acontecía, se dijo: esta es mi oportunidad de escapar hacia mi destino junto a los judíos. Y en medio de toda esa confusión, Esther se escapó de aquel castillo y corrió hacia el bosque. Antes de seguir con esta historia, debemos retroceder unos meses atrás, en el cual un judío de Polonia, que hacía negocios, llegó a la ciudad donde el Shah era el rabino, y le contaron que el Shah era un gran sabio de Torá. Entonces se interesó en conocerlo para pedir consejo de él, y cuando se presentó ante él, le preguntó el Shah: ¿de dónde eres? Y el hombre respondió: de Polonia. Y el Shah le preguntó: ¿hay alguna novedad en Polonia? Y el hombre, intentando recordar qué podría contarle al rabino, recordó acerca de ese rumor de la niña judía en el palacio del rey. Y le contó y le dijo: se dice que en el palacio del rey ellos encontraron en el bosque en un día de invierno a una niña judía y la llevaron al palacio. Y aquella niña se mantuvo firme en sus costumbres y no quiso convertirse en cristiana, y se rehusaba a comer carne no kasher. Al escuchar esto, el Shah se conmovió y sentía en su corazón que esta historia podría tener relación con su hija. Entonces le preguntó: ¿y cómo se llama la niña? Y este hombre le respondió: se llama Esther. En ese momento el Shah se llenó de emoción y de esperanza, y estaba seguro que se trataba de su hija perdida. Entonces dejó a otro rabino que tomara su puesto de manera temporal para que él pueda salir de viaje hacia Polonia en búsqueda de su hija. Y así fue, el Shah salió de viaje y llegó hasta Polonia, hasta el Palacio Real. Pero allí le dijeron que el rey había viajado a su castillo. Entonces continuó su viaje hacia aquel castillo para encontrar a su hija. Y una vez que el Shah llegó al lugar, lo encontró en el preciso momento en que el castillo ya se había incendiado, exactamente al día siguiente del incendio. Y aquel mismo día, el rey, la reina, María y todos los que los acompañaron buscaban a Esther por todas partes. Y debido a que no la encontraban, se dijeron que Esther no había podido escapar del incendio y que había muerto y se habían consumido sus restos. Justo en ese momento llegó el Shah preguntando por el castillo del rey y le dijeron que se acababa de incendiar. El Shah se conmocionó y preguntó: ¿alguien murió? Y le dijeron: aquella joven judía que vivió con nosotros fue la única que murió en este incendio. El Shah, habiendo escuchado esto, cayó al suelo, rasgó sus vestidos y clamó de nuevo: Hashem dio y Hashem quitó. Sea el nombre de Hashem bendito desde ahora y para siempre. Y en medio de todo su dolor, se levantó para buscar entre las cenizas algún resto del cuerpo de su hija para poder enterrarlo. Y buscó por todo el castillo, pero no encontró nada. Y así, en todo su dolor, decidió irse y se fue hacia el bosque. Ahora bien, en la espesura del bosque se hallaba una cabaña donde vivían asaltantes de caminos y tenían por líder a uno que se llamaba Bartislav. Esther, mientras huía, la vio uno de aquellos asaltantes, la vio vestida con ropas elegantes que venían del palacio real. Entonces fue hacia ella y la atrapó, la amarró, la amordazó y la llevó en su caballo hasta la cabaña de ellos. Cuando vieron todos los demás a la joven, comenzaron a discutir qué podrían hacer con ella. Tal vez venderla, o si no, desaparecerla. Sin embargo, otros decían: debemos esperar a nuestro líder, Bartislav, para que nos indique qué hacer. Mientras estaban en el debate, llegó Bartislav, quien era tan bravo como un león, y les preguntó quién era aquella joven. Y le contaron que la habían hallado en el bosque, y fue hacia ella, le quitó la mordaza y le preguntó: ¿quién eres?
y ella le dijo: soy judía. Y le contó en resumen cómo había llegado al bosque entre sollozos. Vartislav vio que la joven era bella y la quiso para sí, y le dijo: cásate conmigo y no te faltará nada, tendrás todo lo que deseas. Pero la joven respondió: yo prefiero morir antes que dejar que me toques. Si me tocas, me lanzaré al pozo y moriré. Vartislav, al ver su firme decisión, le regresó la mordaza y habló con sus compañeros y le dijo: esta joven es judía y yo conozco muy bien al pueblo judío. Ellos tienen un mandamiento de rescatar a los cautivos. Por eso, vayan y díganles que tenemos una joven judía y que estamos pidiendo 3,000 monedas de oro, nada menos. Entre tanto, el Shah también estaba viajando por aquel bosque y vio la cabaña y se preguntó: ¿qué hace una cabaña en medio del bosque? Y fue hacia allí, tocó la puerta y salió Vartislav y le abrió la puerta. Y cuando Vartislav ve al Shah, abrió sus brazos, lo abrazó y le dijo: ¿es usted, rabino? Y el Shah no comprendía qué sucedía y le preguntó: ¿quién eres? ¿De dónde me conoces? Y resulta que Vartislav era realmente un judío que había renegado de su fe y que se había apartado de la Torá a tal punto de convertirse en líder de asaltantes de caminos. Y en realidad, desde que era muy joven, era problemático y en su ciudad todo el tiempo causaba problemas, hasta que un día ocasionó un problema mayor que provocó que lo apresaran y le dijeron que no saldría de allí hasta que paguen un rescate por él. Y en aquella ciudad los judíos ya se habían cansado de este joven Vartislav y no querían rescatarlo. Sin embargo, el Shah en aquel tiempo tuvo compasión de él, reunió la cantidad de dinero que se necesitaba y lo rescató. Sacaron a Vartislav de la prisión y le dijeron: gracias a él tú has salido de prisión hoy. Y al verlo, lo reconoció, lo abrazó y le agradeció. Y le dijo: te agradezco mucho lo que has hecho por mí. Esto yo no lo voy a olvidar. Sin embargo, yo tengo que huir de aquí. Y se fue hasta volverse líder de los asaltantes de caminos. Entonces el Shah recordó y comenzó a hablar con él allí en la puerta y comenzó a decirle que se arrepienta, que abandone los malos caminos, que vuelva al camino de la Torá, e intentaba convencerlo. Mientras conversaban, Esther, su hija, estaba adentro, amordazada y custodiada por los asaltantes. Pero Vartislav, por supuesto, no le reveló al Shah que tenían allí a una joven judía, y mientras conversaban, el Shah también le contó que él estaba regresando a su ciudad debido a que salió en búsqueda de su hija perdida, y en resumen le contó las cosas que él había pasado. Pero Vartislav no encontró ninguna relación entre la historia del Shah y la joven judía que ellos tenían allí. Entonces Vartislav le dio ciertas provisiones, lo acompañó al Shah en el bosque y le mostró la salida y el camino para que vaya y regrese a su ciudad en paz. Y estando el Shah tan cerca de su hija, no tuvo la oportunidad de encontrarla en aquel momento y se fue de allí. Y nosotros vamos a detenernos aquí en esta parte de la historia, y la segunda parte, Be'ezrat Hashem, vamos a contárselas en un segundo video con la ayuda del Todopoderoso. Nosotros te invitamos a suscribirte a nuestro canal Am Israel. Te invitamos a compartir esta historia con tus amigos para que con la ayuda del Eterno podamos enviar la segunda parte de esta historia y veamos cómo son los caminos del Eterno y cómo Él permite que pasen muchas cosas en la vida de la persona con un objetivo específico, pues esta historia nos enseña mucha emuná, mucha fe en el Todopoderoso. Por tanto, quedaremos hasta aquí en esta historia, esperando que nos apoyes suscribiéndote y que pronto podamos subir la segunda parte con la ayuda del Eterno.
Muchas verajot para cada uno de los oyentes. Shalom, shalom.